Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video. En esta oportunidad quiero hablar sobre las acciones tecnológicas, en particular tres que a mí me gustan mucho, quizá cuatro, que son Apple, Microsoft y Google. Entonces quiero empezar viendo a la rápida algunos números. Quiero partir por Apple y quisiera fijarme en principio cuál ha sido el desempeño de la acción este año y vemos que ha sido de un 46%, lo cual es muy brutal. Si vemos la de Microsoft, ha subido un 38%, y si vemos la de Google, ha subido un 51%. Eso si lo comparamos con el S&P 500, que lleva un 17% este año, y si lo comparamos con el QQQ, lleva un 41%. Entonces vemos que hasta el momento Apple y Google han rentado mejor que el QQQ. Las tres compañías han rentado mejor que el S&P 500 y Microsoft un poco por debajo del QQQ. Entonces uno se preguntaría, claro, uno si quiere diversificar, claramente uno iría por un ETF, pero ¿de verdad a uno le interesaría diversificar tanto? Personalmente creo que no, y de hecho esto va en línea con lo que mencioné en el video de los superinversores, donde a los que yo consideraba estaban muy poco diversificados, de hecho estaban mayoritariamente concentrados, no tenían más de 10 acciones. Entonces yo creo que si uno quiere ganarle a estos índices, que no es algo trivial, uno tiene que elegir bien esta empresa. Ahora, vamos a ver qué tal son estas empresas. Bueno, Apple es la empresa que probablemente sea la más analizada del mundo, y vemos que los revenues son brutales, han crecido un 10% compuesto en los últimos 10 años y en los últimos 2 años ha aumentado un 20%. Si uno ve el free cash flow ajustado siempre por stock-based compensation, tiene una tendencia clara al alza desde el 2010. Si uno lo ve ajustado por acción, también. Si uno va a ver la cantidad de acciones, vemos aquí que esto ha ido disminuyendo, compuesto en 5 años alrededor de un 5%, y si vemos los ratios en los últimos 5 años, el retorno sobre el capital empleado ha ido aumentando a un 60%. El margen está alrededor de un 20-25%, o sea, Apple se queda con un cuarto de las ganancias básicamente, o sea, de lo que gasta. Y el margen bruto es de un 40, 35, 40, y el margen operativo también un poco sobre el 25%. Son márgenes súper aceptables considerando que es una empresa que vende productos, que necesita fabricarlos, pero también tiene una línea de negocios muy ligada a la App Store. Los dividendos de Apple son bajísimos, pero es destacable que han ido aumentando con el tiempo y han ido aumentando a una tasa de un 5% compuesto en los últimos 5 años, lo cual es un plus. Pero lo que más le da valor a la acción de Apple es el hecho de que Apple reparte dividendos, poco pero reparte, y además recompra acciones. Entonces eso es algo muy valioso para uno como inversor. Por otro lado, si vemos a Microsoft, vamos a ver algo similar. Vemos unos revenues crecientes, el free cash flow ajustado por acción también creciente, un 12% en los últimos 5 años.
Si vemos la cantidad de acciones, vemos que no hay dilución en los últimos 5 o 10 años. De hecho, han ido disminuyendo en los últimos 5 años una tasa de un 0.8%. Y los ratios, si vamos al retorno sobre el capital empleado, en los últimos 5 años ha ido aumentando y se queda dentro de un 25-30%. Esto es importante, lo mencioné en un video anterior, en donde en el largo plazo la performance que tenga una acción, el precio, no va a estar muy dispar de el retorno sobre el capital empleado que tenga la empresa. Esto lo ha dicho Terry Smith, lo ha dicho Charlie Munger. Entonces, que se mantenga sobre un 20%, incluso en estos últimos 10 años, que se mantenga más o menos sobre un 20%, excepto estos 3-4 años que bajó un poco a un 15%, es algo que nos hace pensar que esta acción puede perfectamente de aquí a 10 años crecer a una tasa de 20% anual. Me refiero al precio de la acción, obviamente. Por otro lado, olvidé verlo en Apple, pero aquí vemos el cash con respecto a su deuda y vemos que Microsoft puede pagar su deuda mañana si quiere. No tiene ningún problema. Si volvemos a la acción de Apple, pasa algo similar. Ha ido disminuyendo un poco el cash últimamente. La deuda aquí le subió. Habría que ir a ver por qué le subió en este año, del 2020 al 2021. Pero parece que esto está muy ligado a la subida de tasa. Es muy probable que con la subida de tasa muchos de sus créditos hayan subido y sus costos financieros se hayan aumentado, por eso esta subida, y el cash ha ido disminuyendo. Y por último, dentro de las acciones tecnológicas que a mí me gustan, vamos a Google y vemos algo, como les dije, estas tres no son muy diferentes en cuanto a estos gráficos. Los revenues han ido creciendo a una tasa de un 20% en estos últimos 5 años. ¿Y por qué me interesa tanto el revenue? Porque una empresa, cuando vende algo bueno, es muy probable que las ventas de su producto sigan aumentando. Entonces yo puedo tener una empresa muy eficiente, muy buena como empresa, pero si mi producto no es bueno, es probable que la empresa se estanque en algún momento. Y esto no está pasando con las tecnologías. Aquí vemos un aumento exponencial de los revenues. Entonces, es algo que siempre hay que mirar. Más allá de la ganancia, igual es importante, pero a mí me importa mucho el revenue en este caso. Ya creció un 20%. El free cash flow ajustado por el stock based compensation y free cash flow por acción tiene una tendencia muy clara al alza. En los últimos 5 años ha ido aumentando a un 21%. Y si vamos a la cantidad de acciones, vemos que no están diluyendo al accionista, se mantiene cerca de los 14 billones. Si vamos a los ratios, el retorno sobre el capital empleado en los últimos 5 años ha ido aumentando, pero uno podría decir que en promedio está entre el 15-20%. En los últimos 10 años pasa exactamente lo mismo. Uno puede esperar que en el largo plazo esto se mantenga entre 15-20%. Quizá estos retornos del 2021-2022 sean outliers por efecto pandemia, o quizá el comportamiento de las personas cambió y estamos dirigiendo a una sociedad mucho más tecnologizada quizá y se siga manteniendo sobre este 25%, pero siempre hay que castigar un poco esta expectativa y yo diría que esto se va a mantener en un 15%, lo cual no es nada malo. Y esto ligado nuevamente a la performance que puede tener el precio de la acción de aquí en el largo plazo. Uno puede decir que en el largo plazo podría, debido a este criterio, aumentar a un 15% anual. Y si vamos a ver el
el cash que tiene con respecto a su deuda, Google puede mañana liquidar toda su deuda y no tiene ningún problema. Entonces son empresas súper sanas estas tres que me gustan. Y me gustaría ver qué pasa con qué pasa con la evaluación que tienen. Y si nosotros vamos a ver a Apple, vemos que está con un PI, un ratio de 28 más o menos. Si vamos a ver a Microsoft, el ratio está más o menos en 27. Y si vamos a ver a Google, el ratio está en un 17. Entonces, ¿será esto caro o será esto barato? Uno siempre tiene que ir a comparar esto con el ratio que tiene el S&P 500. Entonces, si uno busca cuál es el PI del S&P 500, uno se da cuenta que el ratio es de 25. Entonces, aquí vienen las preguntas. Bueno, también uno ve el gráfico acá de cómo ha sido el comportamiento de este ratio a lo largo del tiempo. Yo creo que uno tendría que ir a ver desde el 90 en adelante, donde empieza el boom tecnológico de internet, etc. Vemos que se ha mantenido en un promedio de 25 por ahí. Podríamos decir que claro, aquí tuvo un alza gigantesca, llegando a tocar casi un 45 en promedio, pero hay que recordar que fue la burbuja.com. Y me parece que es la recesión del 2008, en donde todo está por los cielos. Y esta pequeña pico que hay acá es simplemente debe ser la burbuja post-COVID, cuando todo subió de precio a niveles estratosféricos, pero esto bajó y ahora estamos en un promedio de 25. Lo cual, si uno lo analiza hacia atrás, no es un mal PI ratio. Ahora, claro, el promedio es de 25, y si uno lo compara, por ejemplo, con el de Apple, que era casi 30, uno se debe preguntar, bueno, como si lo comparo con el S&P 500, Apple está más cara que el promedio del S&P 500, pero la pregunta es, ¿será Apple una empresa un poco mejor que el S&P 500? ¿O será mucho mejor que el promedio de la empresa en el S&P 500? Entonces, aquí uno tiene que tomar una decisión. Y claro, no es simplemente llegar y decir, no, está más caro, entonces no la compro porque está más caro que el S&P 500. Porque probablemente Apple sea una mucho mejor empresa que el 95% de las empresas que están dentro del S&P 500. Entonces, esta pequeña variación de 28 a 25 sea completamente justificable. Lo mismo pasa con Microsoft. Tiene un PI de 27, el S&P tiene un PI de 25. Entonces la pregunta es, ¿será Microsoft un poco mejor que el promedio o será mucho mejor que el promedio? Finalmente vamos a ver a Google y tiene un PI de 17, o sea, está muchísimo más barato que el promedio de las empresas que tiene el S&P 500. Entonces nuevamente uno tiene que preguntarse, ¿será que Google es peor? Dado que está más barata, ¿es peor que las empresas que componen este índice? Personalmente creo que no. Creo que estas tres empresas son muchísimo mejor que el promedio de las empresas que componen este índice y por lo tanto están a una evaluación correcta. Ahora la discusión podría ser si es que este promedio de 25 está caro, y esa pregunta se debe responder de otra manera.
si uno mira históricamente este ratio, claro, está mucho más cara que los años anteriores, pero uno no puede comparar el tipo de empresa y el alcance que han tenido las empresas en estos últimos 10 años comparado con los últimos 50 años. Por ejemplo, si vamos entre la década del 60 al 70, fue un promedio más o menos de 15-20 este ratio, pero en la década del 60 y 70 las empresas no tenían el alcance que tienen ahora. Bueno, dicho esto, yo creo personalmente que son excelentes empresas, están a un precio justo. Sin embargo, dado el escenario actual, yo creo que es necesario una corrección, pero hay que estar atento, hay que juntar caja para poder comprar cuando se dé el momento. Ahora, una de las grandes preguntas es si es que los grandes inversores están efectivamente invertidos en esta empresa. Entonces, por ejemplo, si uno va a ver Google, vemos que la cantidad de personas que tienen sobre un 10% en Google, o sea que están sobreponderando esta acción, no son muchas, son 1, 2, 3, 4, son 5 personas, siendo Lilu el que tiene un 20%. Hay que recordar que Lilu es la persona que le maneja el dinero a Charlie Munger. Y ya está, estaría Bill Ackman dentro de los conocidos, Pat Dorsey, pero todos los demás supondrán esto. Entonces ahora la pregunta es, ¿por qué si Google está a la evaluación que está y es el nivel de empresa que es, por qué no tiene una presencia mayor en estos portafolios? O por ejemplo, si es que vamos a ver Apple, vemos que tampoco tiene una gran ponderación en estos portafolios, perdón. Lilu tiene un 8%, esta persona tiene un 10% y redujo un 7% en el último trimestre. Y Warren Buffett es el que más tiene, un 51%, que compró hace mucho tiempo. Pero no hay más que eso. Y por último, si uno va a ver Microsoft, pasa algo similar, hay 7, 8 personas sobre el 10% y las otras todos tienen menos. Entonces, si uno revisa a estas personas y dice, bueno, si estos tipos son los que le ganan a los índices o manejan mucha plata, ¿por qué no están sobreponderando esta empresa? Y aquí yo creo que la respuesta es más simple de lo que uno esperaría, y es que estas personas están obligadas por sus aportantes, por los dueños del dinero, básicamente, a hacer algo distinto del mercado. De cierta manera, ellos no pueden simplemente quedarse con las 5 mayores tecnológicas y decir chao para la casa, porque para eso también lo puede hacer un inversionista retail común y corriente o un multimillonario. Entonces, estas personas están obligadas a hacer algo distinto. Yo creo que aquí hay mucho de tema, no sé si llamarlo psicológico detrás, pero uno como inversionista retail no está obligado, si es que uno maneja su propio dinero, no está obligado a hacer cosas diferentes ni andar buscando empresas por aquí y por allá, esperando que el valor intrínseco de una empresa sea mucho mayor al precio en la que está valuada en mercado y esperar que suba. Uno como inversionista retail manejando su propio dinero, creo que es mucho más sencillo sobreponderar completamente las acciones tecnológicas y chao, no tenemos por qué copiar a esta gente. Ahora, dentro de los pocos inversionistas que están acá que no responden a eso, es bueno, en parte Bill y Melinda Gates, que ellos manejan su propio fondo y claro, sobreponderan Microsoft,
Y no solo porque Bill Gates haya sido uno de los fundadores de Microsoft, sino que es porque ellos saben que Microsoft es una buena empresa. Y por otro lado, vemos quién sobrepondera a Apple y a Warren Buffett. ¿Por qué? Porque Warren Buffett creó un negocio con esto, no responde a personas que lo estén obligando a hacer algo diferente, a andar buscando empresas por aquí y por allá, sino que simplemente sobrepondera a Apple y chao. Entonces, eh, yo creo que eso, muchas veces no hay que dejarse guiar por todo lo que hacen estos superinversores, pero sí es bueno saber un poco de su filosofía, por algo están también ganándole al mercado. Pero como vimos en un principio, si es que nosotros hubiésemos invertido en Apple a principios de año, ya le hubiésemos ganado al mercado. Apple creció un 46%, y por el mercado me refiero al S&P 500 simplemente. Ha rentado cerca de un 20%, y si uno quiere compararse con un índice tecnológico, entonces también Apple le ganó al QQQ. Así que en ese sentido, yo creo que es mucho más conveniente, repito e insisto, aferrarse a las acciones tecnológicas. Ahora, no digo que uno deba tener todo su portafolio en 3, 4 empresas, que tampoco es algo malo, pero hay que tener en cuenta que estas empresas están en sus valores históricos, y yo personalmente no me gusta meter todo el dinero cuando está todo en all time highs. Entonces, quizás sea una buena idea hacer caja mientras, esperar una corrección, ver qué sucede. Pero históricamente estas empresas le han ganado al mercado por márgenes muy altos. Así que eso, espero les sirva esta reflexión y estas conversaciones que salen súper de la nada. No es que planee mucho qué decir, sino que va viendo cómo se va comportando el mercado, los números, y salen este tipo de conclusiones. Así que eso, que esté muy bien. Chao, chao.